Esta es YNRB, Radio Betel, transmitiendo desde Jinotega, Nicaragua, en 102.9 FM, miembro de la gran cadena nacional Restauración, bajo la dirección de los pastores Valladares. Radio Betel, pura bendición. En la nueva Radio Estéreo Betel, este es nuestro siguiente programa. Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. La Sociedad de Jóvenes del Tabernáculo Peniel presenta su programa Jóvenes en Acción. Saludos, música y sobre todo la palabra de Dios. Queremos a Cristo proclamar. ¿Están listos para regresar a la casa del Padre? ¡Vamos, levántate! Llamado, escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo Hola, que el Señor les bendiga. Nos alegramos, ¿verdad? Una vez más, otro sábado, una nueva cita que estamos por acá, ¿verdad? Jóvenes en Acción. Bienvenidos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Les damos gracias por estar siempre pendiente de los 102.9, por estar siempre pendiente de Estéreo Betel, Tabernáculo Peniel, y gracias por esa aceptación. Ya nos dimos cuenta que el episodio pasado que tuvimos a hermana Emily le gustó bastante, así que les agradecemos muchísimo, ¿verdad? Hoy tenemos un nuevo invitado, ya se lo voy a presentar, pero vamos a pedirle primero que comparta la transmisión. Estamos en Estéreo Betel, Jinotega y Tabernáculo Peniel, Jinotega. Ayúdenos a compartir, por favor. Sabemos que el testimonio de Emily fue de gran bendición. La verdad que se nos han acercado, nos han escrito, nos han dicho que ha sido de gran bendición para muchos, ¿verdad? Se los han compartido a jóvenes y a diferentes personas que de alguna u otra manera han estado viviendo alguna situación parecida. Así que nos alegra mucho saber que esto está en las manos del Señor. Él tiene el control y por algo estamos aquí, ¿verdad? Dando testimonio de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que yo le invito a que comparta, por favor, la transmisión. Y, por supuesto, vamos a darle la bienvenida, como les decía. Hoy tengo un invitado especial nuevamente, ¿verdad? Nuestro hermano Leandro. Yo creo que ya la mayoría lo conocen. Hermano Leandro, pues lo vemos aquí por las mañanas orando. Se llama el altar del incienso, ¿verdad? La oración de la mañana. También lo tenemos predicando, ¿verdad? Encargado de los jóvenes. Es un joven bastante activo por acá en la iglesia. Yo me acuerdo que desde pequeñito yo lo anduve detrás. Él dice, eso no lo mencione. Pero desde pequeñito yo lo anduve por ahí, ¿verdad? Entonces te damos la bienvenida, Leandro, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Gracias a Dios estamos, puedo decir, mejor que nunca, porque la Biblia nos enseña que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Y pues una nueva experiencia, porque escuché algo muy importante, la verdad, y es que es bonito hablar, pero muy difícil es expresar lo que yo viví. Lo vivido, exactamente. Muy difícil es decir yo fui. Muchas veces decimos escuché o hablaron o un día me contaron. Sí, pero decir yo fui
es algo muy, muy difícil, la verdad, de expresar. En realidad yo creo que como humanos tenemos ese detallito que se nos hace difícil acercarnos a alguien y decirle, así me siento, esto me está pasando. Correcto. O entender que ya lo pasaste también, porque muchas veces nos quedamos con vivir. Sí. O otras veces nos quedamos, estoy viviendo. Nunca decimos, yo pasé esto. Entonces una experiencia nueva para mí, la verdad, porque me gusta hablar de Cristo, porque es lo que Cristo hace, pero lo que ha hecho en mí es algo muy diferente, la verdad. Así es, y por algo este programa, esta serie se llama La obra de Cristo en mí. Amén. Leandro, porque no podemos quedarnos callados, Leandro. Jamás. Estábamos aquí como que nos daba un poquito de pena, pero le digo yo, Leandro, por algo estamos aquí, ¿verdad? Porque el Señor nos ha mandado a predicar su palabra, a llevar esperanza y aliento a todo aquel que está pasando por algún proceso o aquel que no lo conoce. Entonces no podemos quedarnos callados. Así es, y saber que el tema es muy, muy bonito, el tema de la obra de Cristo en mí, porque no en todo hace lo mismo el Señor. Así es. A todos nos salva, eso estamos claros, pero de ir trabajando en cada uno son cosas muy diferentes. Como decimos que los procesos son diferentes, que todo es diferente, pero Dios nos da la salvación a todos, y eso es lo más precioso. Pero la obra que hace en mí es diferente a la que ha hecho en usted y en otras personas, porque no solo en nosotros trabaja. Exactamente, eso lo hablábamos con Emily el sábado pasado, que muchos pueden decir, Cristo me sanó, me ayudó a pagar una deuda, me sacó de la ansiedad, de la depresión, iba a suicidarme y no me lo permitió, o le decía a Emily, a veces dejamos como de último, Él me salvó, que es lo más importante. Sí, porque desde el momento en que estamos con vida es misericordia de Dios. Así es. Porque yo creo que muchos de las personas que hoy ya no estamos con vida, quisieran tener la vida. Y nosotros teniendo la vida, disfrutamos la vida como que nunca se nos va a acabar. Así es. Y es algo muy verídico, podría decirse, que un día nos va a llegar la hora o un día nos vamos. Así es. Y muchas veces desperdiciamos el tiempo. Fíjate que este título que se le puso, La obra de Cristo en mí, me hace recordar un ayuno que tuvimos, creo que fue el martes pasado, sí, este martes, de un hermano que decía la transformación que Cristo viene haciendo en nuestras vidas. Hablábamos sobre sobre Pedro, de cómo era Pedro, su carácter, sus procesos, entonces el antes y el después de Pablo, hasta lo negó, de Pedro, hablamos tanto de eso, y decía, en el mundo somos uno y al venir a Cristo somos otros, decía él. Yo me llamo Sergio, decía, y en el mundo era Sergio el borracho. Suele pasar, porque hablando de Pedro, muchos lo conocemos como el que negó a Jesús, pero pocos nos vamos a profundidad a decir qué pasaba por la mente de Pablo. Ajá. En ese momento, o cuál era el miedo. ¿Qué estaba pasando con él en ese momento? O sea, ¿por qué él reaccionó de esa manera? Porque para todo hay un porqué. Claro. Entonces, muchos nos basamos en eso. Sí. Pablo, un apóstol que caminó con Jesús, que entendió, miró los milagros de Jesús, y decir, ¿cómo lo pudo haber negado? Pedro, perdón. Sí. Entonces es algo impresionante y muy importante eso que decía, de que afuera nos conocían como una cosa, pero adentro ya somos algo nuevo en Cristo Jesús. Así decía el hermano, decía, en el mundo yo era Sergio el borracho, pero vengo a Cristo y ahora dicen Sergio el evangélico, y lo pueden decir, dice, como despectivo, pero peor es, dice, que me dijeran Sergio el borracho. Entonces digo yo, allá van los evangélicos, los aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, quiénes somos. Así es. La identidad que tenemos en Cristo. Yo creo que según el testimonio que más o menos Leandro me estuvo comentando, más o menos como que se asimila o a la identidad o al enfoque, decía yo. Porque así como yo te presenté, Leandro, yo dije, Leandro ora, Leandro predica, Leandro está a cargo de jóvenes. Yo te pregunto, Leandro, ¿es así de fácil como suena? ¿Así de fácil como yo lo dije? La verdad, no. O sea, porque decía Juan Carlos Harriga en su
o un predicador, no sé si uno de los dos, pero lo he escuchado muy seguido, yo quiero lo que él porta y lo que él carga. Entonces decía, pues vas a pasar tiempo llorando, tiempo sufriendo. Entonces en este caso puedo decir yo, no es fácil, no creyéndome, porque lo que hoy soy y lo que hoy tengo es gracias a Dios, la verdad. Amén. Pero no ha sido fácil, a pesar de que Dios en todo está, uno tiene que poner de su parte para poder cambiar, para poder ser lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y la verdad, la parte en la de negarse a sí mismo es muy difícil como joven, muy difícil como ser humano, y aún estando adentro muy difícil como cristiano, la verdad. Sí. Entonces no podría decir que ha sido fácil, no podría decir que todo es color de rosas, porque la verdad no. Y antes que entremos en lleno en tu testimonio, yo quiero que me contés, ¿verdad? Porque todo tiene un principio. Entonces yo quiero que vos me contés cómo vos veniste a los pies de Cristo, cómo te encaminaste, cómo lo conociste. Bueno, conocer a Cristo, yo comencé yendo a la célula, yendo a las casas Peniel, que ahí es donde me conoció hermana Karen. Muy bien, me conoció. Y luego les cuento cómo se portaba. La verdad, yo era un niño y sigo siendo un niño, solo que un poquito más grande, ¿verdad? Entonces sucedió que yo comencé a ir. Pues yo recuerdo que el pastor, yo le decía a mi tío Manuel, que cercano, lejano, él es mi tío, así lo quedamos nosotros. Sí. Y entonces yo me quedé, yo compartía cierta amistad, cercanía con su hijo. Entonces llegó un momento donde él me miraba y él me decía, porque en el mundo yo era conocido como sobrenombre, nunca me conocieron como Leandro, sino siempre apodo. Entonces yo recuerdo que el pastor me decía, ¿cuándo vas a llegar? Yo comenzaba a decir, el domingo llego, y nunca llegué ese domingo, pero él seguía diciéndome, ¿cuándo vas a llegar? Te esperamos. Pues lo mío comenzó yendo a las casas Peniel, después que eso él me invitaba, comencé yendo a las casas Peniel, después me fue acercando los domingos, después me fue acercando los días miércoles, y poco a poco. Discúlpame, vos llegaste a las casas Peniel porque yo te recuerdo bien pequeño, vos llegaste ¿cuánto? 11, 12 años más o menos. Por ahí, sí, sí, yo creo, sí. de 13, por ahí, 13, 12, sí. Por ahí, porque estaba pequeño, me ponía a jugar con los niños. Sí. Y entonces, así ha sido un poco la trayectoria de que entre voy y no voy, porque venía una semana y la otra semana no iba. Bueno, llegó un momento donde dentro de mí, entró la curiosidad de que yo sí quiero conocer a Jesús. Porque yo venía a la iglesia y escuchaba hablar de las historias de Jonás, cuando cantábamos el Padre Abraham, cuando cantábamos tantas canciones infantiles que hablaban de la Biblia y personajes de la Biblia, y a mí me llamaban la atención, la verdad. Pero hasta ahí, porque después me iba a jugar, entonces perdí el enfoque. Desde ese momento ya perdí la idea de que quería conocer a Jesús. Claro. Llegó un momento donde comencé a venir a la iglesia, ya comencé a venir un poco más seguido. Y pues, para mi propósito, porque puedo decir que es mi propósito con Dios, se da que cuando yo comienzo a venir, mi abuelita Angelita, ella está viniendo aquí. Entonces ya ella comienza a agarrarme a mí y decirme, los martes va a venir a orar. Y yo creo que todo creyente, por lo que comienza a orar, no creo que sea lo mejor venir a orar, ¿verdad? Para el que está comenzando, y peor para los jóvenes. Muchas veces no nos gusta orar. Y entonces pasó que comencé a venir a orar, y entre jalones de oreja, y yo era de las personas que me sentaba atrás. Pues no, ella era de las que se sentaba adelante, y yo tenía que estar al lado de ella, porque en cierta manera yo le obedecía a ella. Entonces casi comencé al suave. Después comenzó el deseo en mí de conocer. Ajá. Y de venir. De hecho, venir solo, sin que me dijeran vamos, sin que me estuvieran recordando. Recuerdo que una vez hubo una actividad y yo venía al culto y no sabía que había una actividad y me fui triste, la verdad. Y yo me quedo, ¿por qué estoy triste? Si antes, como eran para esos tiempos de las bolachinas y los trompos, yo peleaba por quedarme jugando, porque a mí me mandaban. Pero ya después, ese día me fui triste. Es más, ni fue a jugar, me fue a encerrar en la casa. Entonces ahí yo comencé a sentir que quiero conocer a Jesús, que el gozo, que ser algo
dentro de lo que estaban, dentro de las personas que me hablaban, dentro de las personas que se gozaban en ese momento, yo quería gozarme de esa manera. Quería la verdad. sentir eso, experimentar. Yo quería experimentar eso, entonces comencé. Y en mí estaba el deseo, la verdad. Pero yo dije, voy a esperar que alguien se me acerque y me diga. Y la verdad es que durante 2-3 semanas estuve así que nadie se acercaba a decirme, ¿querés hacerlo? Entonces, como ya comencé a venir más seguido los domingos y ya me subieron con los más grandes de las escuelas dominicales, los más grandecitos. Recuerdo que ahí estaba Gadiel. Y pues con Gadiel siempre me he llevado bien yo, la verdad. Y comencé, pero en mí estaba el deseo, sin decirlo a nadie, porque yo no lo decía a nadie, la verdad. Me lo había guardado para mí. Y en ese momento llegó el que nos daba clase para esos tiempos. Podemos decir, Leandro, que el Señor ya venía trabajando en vos. O sea, sí. Ese sentir que vos estabas experimentando no era por decir, porque me inquieta, sino no. que ya el Espíritu Santo estaba trabajando. Ya estaba trabajando porque la verdad ya lo miraba como algo serio. Ajá. Ya lo miraba como algo de que quiero. Pero aún en mi niñez uno piensa así. Pero demostraba lo contrario, la verdad. Eso pues me gustaría aclarar. Sí. Que dentro de mí estaba el hacerlo, pero con mi acto demostraba lo contrario. Y entonces así comencé a venir. Recuerdo ese domingo en una dominical, no recuerdo la fecha, pero yo recuerdo que ese día acepté. Y ese mismo día se iba a iniciar la doctrina para el bautismo. Y entonces alguien se me acercó y me dijo, ¿querés doctrinarte? Y yo dije sí. Y ahí comenzó todo. Comencé a doctrinarme. Y pues yo pensé que yo iba a ser más serio en ese caso. Pues comenzó la doctrina y no sé si llamarlo mañas, no sé si llamarlo juventud, adolescencia, no sé si ¿cómo llamarlo? Rebeldía. O rebeldía, malos comportamientos, de todos los aspectos no sabría cómo llamarlo, la verdad, porque no sé qué palabra ponerle, pero sí pensé que yo lo iba a tomar más serio al saber que me iba a bautizar, al saber que mi vida estaba cambiando, porque sí estaba cambiando. Ajá. Lentamente, pero estaba cambiando dentro de mí, porque yo mismo me asombraba de la manera en que me expresaba de Dios y ante Él también. Entonces así comencé al suave. Después de bautizarme, llegó el día del bautismo y pues ese día me sentía muy emocionado, muy contento, alegre. Pasaron los bautismos. Cuando ya venimos de regreso de los bautismos, alguien me habla a mí de Santa Cena y yo me hago en la cabeza que, porque nos explicaron en la doctrina y todo, pero yo me examinaba a mí mismo. Y yo decía, ¿lo hago, no lo hago? ¿Lo intento, no lo intento? Y llegó el momento en el que la Santa Cena estaba y yo estaba adelante. La verdad ese día sentí muy bonito la presencia del Señor. Al mismo tiempo sentía tristeza dentro de mí, pero igual no lo expresaba. Fíjate que analizando lo que me estás diciendo, vos decís, veníamos de los bautismos, íbamos a la Santa Cena y aún en vos existía una pequeña duda, por decirlo así, o inseguridad. Pero me pongo a pensar y es que el enemigo no te quería soltarle, ¿eh? De alguna u otra manera no te quería soltar. Fíjese que la inseguridad no era del todo de que quién era Dios, porque yo siempre he amado hablar de Dios y lo que Él ha hecho en mí. Sería más que todo de quién soy yo. No, la inseguridad sería de que si ese es mi lugar. Porque tampoco decía yo soy esto, porque no me caracterizado como aquel que se cree más, pero tampoco el que se cree menos, sino que yo soy Leandro y gloria a Dios por lo que soy, hasta ahí nomás. Pero nada, nunca menos, pero mucho menos más tampoco. Entonces comprendí, he venido porque cuando dicen a uno te toca dar todo testimonio, uno tiene que examinarse a uno mismo y decir, has aprendido y de qué vas a hablar, porque no podemos venir a hablar por hablar y decir yo esto, yo lo otro, no. Entonces yo comprendí y hasta ahora lo estoy entendiendo, la verdad, de que la inseguridad no era de quién era Dios ni de quién era yo, sino que las preguntas que surgían en ese momento que yo no presté atención es que si verdaderamente este era mi lugar, si verdaderamente yo iba a resistir, si verdaderamente yo me iba a parar, si verdaderamente yo iba a ayudar, si iba a hacer algo a eso. Esa era mi inseguridad. Y entonces eso me detuvo durante mucho tiempo, porque aún no había dejado las amistades,
aún no había dejado, no sé si llamarlo vagancia o salida, no lo había dejado, aún habían palabras que debía dejar y comportamientos que no estaban correctos, que yo decía, cuando decían la obra de Dios no es de un solo, es poco a poco, entonces según yo era de que poco a poco voy a ir cambiando, no es de un solo. Bueno, vos hacías o decías y decías, bueno, Dios está trabajando en mí. Ajá, así lo miraba yo. Ahí voy a cambiar adelante. Con el poco tiempo. a poco, o sea, no me quedaba con que lo voy a hacer y es parte del proceso, no, sino que decía, Dios perdóname porque sí me sentía mal en el momento, pero después me consolaba al decir, es parte del proceso. Ya. Es algo que tal vez eso me impulsó a seguir, porque si me hubiera quedado, no es mi lugar. Ya. Bueno, mira, en parte pues vos sabés que la palabra dice que Él no viene por sanos. Dice que, no, dice, sí. O sea, Él dice, ¿para qué va a ir un sano al médico? Los sanos no tienen necesidad de médico. Sí, va el enfermo, Sí, el que necesita. Entonces, somos barro en sus manos y Él nos va moldeando, Él nos va transformando. Y hay una expresión respecto a eso de barro en sus manos que muchos hablamos del alfarero. El alfarero, el que forma, pero el alfarero cuando algo no le gusta lo vuelve a hacer de nuevo. Y es desde cero que lo va a volver a hacer. Sí. Y a veces nosotros asimilamos o creemos que el barro solo lo va a curar y hasta ahí nomás. No. Y no. Imagínate que, o sea, siempre nos han puesto como que nos quiebra. Y no es la manera de expresarse, así pienso yo. Porque se escucha duro. Se escucha fuerte. Se escucha fuerte. Pero en realidad es que tal y como venimos no estamos bien. Entonces Él nos tiene que volver a moldear. A moldear, correcto. Hacer a su manera. Hace de nuevo, podríamos hablar. Pero de quebrar es como que yo tiré algo al suelo y se quebró. Ya, es algo frágil. Y en realidad yo creo que es que no es que Él nos quiebre, sino que ya venimos así. Porque Él es el que no. Sí, porque, o sea, cada quien viene con sus crisis, sus problemas, de todo. Comportamiento, actitudes, de todo, palabras, o sea, de todo trae un poco. Somos un desastre. Cuando venimos a Cristo somos un desastre, que es una manera de cuando nos hacen el llamado decimos, no, es que primero voy a... Ese es el punto. Sí. Ese es el punto, porque cuando a mí me decían hay que buscar más de Dios, yo decía, aún no es mi momento. Yo decía, necesito todavía. Hasta un día yo comprendí de que no se trata de lo que yo haga para Él. Se trata de lo que Él cambie en mí. Así es. Es algo muy, muy, muy escuchado entre adultos, jóvenes y todo el mundo cuando le dice, quiere acercarse, es que aún no estoy listo. Y es algo que a mí me venía a mi mente porque yo era algo que mencionaba muy seguido a mí mismo. Tengo que dejar esto para poder. Tengo que dejar esto para poder. Entonces algo que me detenía en medio de la inseguridad de que sí era mi lugar. Imagínate, y es un problema que muchos tienen, o sea, me incluyo, porque a mí muchas veces me hicieron el llamado y yo decía, no, es que yo ni siquiera entiendo de la Biblia, ni siquiera sé, ¿cómo voy, digo yo, a buscar de Cristo si... Pero es que de eso se trata, de llegar a Él y conocerlo. Conocerlo. Y desde el punto en el que yo acepté al Señor, al punto donde estoy ahora, yo misma me maravillo. Yo dije, yo nunca me imaginé. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ahí es donde resulta la identidad de nosotros. Correcto. Leandro, donde se van esas inseguridades o que quizás existan, pero el Señor las va quitando poco a poco. Entonces yo te pregunto, ya me contaste cómo más o menos veniste, ¿verdad?, a los pies del Señor. Ahora yo te pregunto, en ese camino, ¿has tenido dificultades, Leandro? O en seguir al Señor o servirle al Señor, ¿has sentido que has tenido algunas dificultades? Sí, la verdad es que el que diga que no creo que, pero el camino del evangelio no es así nomás. Vos mismo dijiste, no es color de rosa. No es color de rosa. Y sobre todo cuando uno quiere hacer las cosas bien, verdaderamente bien, a como Dios quiere. Entonces es difícil en esa parte expresarlo. Y hablo un poco de esa situación, ¿no? Claro que sí, claro. Entonces, bueno, el momento que
marcó mi vida, no para mal, y ahí comprendí muchas cosas. Yo fue cuando ya decidí verdaderamente afirmarme en el Señor. Después de esa trayectoria de sí, no, a veces no, sí quiero, pero esto y lo otro, yo un día decidí, sí, tengo que meterme con Dios, tengo que esforzarme, tengo que luchar, porque Él me ha prometido muchas cosas para mí y Él ha sido bueno conmigo. Entonces yo voy aquí y Dios me va a ayudar, y dispuse en mi corazón meterme más con Dios. No habían pasado ni los 2-3 días, máximo 3 días, y pues mi vida yo creo que cambió drásticamente, porque bueno, los que me conocen saben que mi mamá no ha estado conmigo todo el tiempo. Ella se fue fuera del país a trabajar para sacarnos adelante. Entonces yo quedé a cargo de mi abuelita. Mi abuelita fue la que me forjó, en el sentido de que me puso la rienda muy fuerte. Sí. Recuerdo que yo era desobediente, ¿verdad? Entonces ella fue la que me formó en ese sentido. A ella yo le decía mamá, porque mucho aprecio, mucho cariño. Y ella es en el evangelio, ella también, porque de chiquito ella me llevaba a la dominicana como todo niño. Entonces, cuando yo decido meterme verdaderamente con Dios, ya dejar de andar entre sí, ¿no? Uh-huh. A los 2 días máximo, llega una noticia a mi vida que ella cae grave, hospitalizada grave. Y yo recuerdo que ese mismo día que ella cayó grave, yo miraba a muchas personas llorar por eso, pero yo no comprendía, la verdad. Yo le oré a Dios con lágrimas y le dije, Dios, por favor, ten misericordia. Porque era cuando estaba comenzando a meterme y orando. Uh-huh. y era lindo saber expresarme ante Dios. Y entonces yo recuerdo que yo estaba trabajando para ese día. Yo le ayudaba a mis tíos a lavar vehículos. Yo recuerdo que llegué a casa y sin importar quiénes estuvieran alrededor, porque todos estaban llorando, yo llegué a mi cuarto y en mi cama yo me arrodillé y yo dije a grito partido, Señor, ten misericordia. Yo recuerdo que entre lágrimas y dolor yo le dije, Señor, por favor, te lo pido. Y recuerdo que lloré un lloro tan profundo, pero en medio de ese lloro, en medio de esa tristeza, yo sentí paz en mi corazón después de haber orado. Bueno, pasó esa noche. Al día siguiente por la mañana a mí no me toca, sino que yo siento y quiero ir a ver qué pasó con ella, porque todos hablaban de que está hospitalizada, todos hablaban de que como ella tenía problemas de asma y ataque y muy recurrente, ella iba al hospital. Pero esta vez yo veo que mucha gente se acerca, mucha gente llamando, mucha gente hablando, y yo no comprendí en ese momento, hasta que se da la oportunidad y yo llego al hospital. Y no era permitido estar niños en el hospital, porque para ese tiempo, no un niño como tal, pero sí era menor, ¿verdad? Y entonces a mí me esconden detrás de la camilla donde ella está. Yo recuerdo que en ese momento ella todavía, cuando alguien respira uno ve, cuando mueve su cuerpo y así, y yo miraba que ella respiraba, y yo en ese momento yo pedí perdón por lo desobediente que yo había sido. Entonces yo le dije, y voy a cambiar y voy a ser mejor y voy a servir a Dios mejor. Cerca de la camilla, en la espalda de ella, yo lo dije. En ese momento llegó el doctor cuando pasan a examinar a los pacientes, y él dice, recuerdo muy bien estas palabras que él dijo, ya no hay nada más que hacer. Por dentro ella ya no puede. Y entonces en ese momento que él dice eso, alguien me agarró de la mano, que fue mi tía, y dice, mira, en ese momento ella deja de respirar. En ese momento pues pasó lo que tenía que pasar. No cuestioné el por qué, la verdad. No cuestioné el por qué, no le dije a Dios, no dije nada de eso a Dios. Pero yo recuerdo que en el velorio de ella, yo dije, Señor, necesito fuerza, porque yo no puedo. Y yo dije que iba a cambiar, Señor, pero así yo no puedo hacerlo. Necesito de ti. Eso fue lo único que yo le dije al Señor. Y fue tan especial esas palabras, porque sentí como que Él me escuchó y me abrazó y me dijo, no vas a estar solo. Inmediatamente sentiste que el Señor te respondió. Sí, porque
literalmente, tras que pasa eso, yo sentía que mi mundo se venía abajo. Porque la verdad, a pesar de que ella era la que me arrendaba, yo sentía que ella era una de las personas que más me quería. Porque después que me pegaba y se llegaba a aconsejarme y todo, como toda abuelita, yo creo, ¿verdad? Y en realidad, pues, era un pilar en tu casa, Leandro, porque como vos decís, vos no contabas con tu papá ni tu mamá cerca, porque por lo que haya sido, ¿verdad? Sí. Entonces, tu abuelita era tu todo en ese momento, se podría decir. La verdad, sí. Sí, porque como tutora de clase, ella, imagínense que, ¿por qué digo que impactó mucho mi vida? Porque yo decido acercarme a Dios verdaderamente. Mis estudios era tercer año, a mediados de tercer año, si mal no recuerdo. Y yo recuerdo que yo me estaba esforzando por ser un excelente alumno, que muchos podíamos decir. Y yo le decía, mamá, voy bien. Y ella, ¿ya viste que sí puedo? Ya. Entonces en ese caso, pues me golpeó. Y me golpeó la parte en la que yo dije, si ella ve que yo estoy cambiando, se va a alegrar conmigo. Uh-huh. Y ella es la que oraba por mí cuando yo le decía, me siento así. Uh-huh. Entonces pasaron y yo siento que esa fue la etapa que marcó mi vida. Marcó un antes y un después, porque verdaderamente yo me sentía solo. Eso te iba a preguntar. ¿Sentís que en ese momento fue que realmente conociste? ¿Vos sentiste que ahí vos dijiste, este es mi Dios? En ese momento me di cuenta de que verdaderamente estaba ahí. Me di cuenta de que verdaderamente no solo eran oraciones por orar. Por hablar. Sino que verdaderamente, literalmente, Él se deja sentir. Y yo recuerdo que esa noche yo le dije, Señor, yo no puedo solo. Y yo soy poco de andar pidiendo cosas. Pero yo dije, yo necesito, porque yo no puedo. Y yo recuerdo que yo sentí un abrazo tan profundo dentro de mí. Y yo dije, vamos a seguirlo intentando. Y pues pasó lo del luto, pasaron los días. Me tocaba ya volver a clase. Y pues en la escuela todos miraban como que lo siento, lo lamento. Y yo sentí algo, no sé, un choque entre esas palabras y eso, porque yo quería sentirme alegre. Uh-huh. Yo quería decir todo va a estar bien porque Dios me lo dijo. Entonces ahí fue donde marcó mi vida, marcó mis etapas, porque ahí yo comprendí de que un día estamos y al otro día no sabemos. Podríamos decir que le tomaste el valor a la vida. A la vida y a Cristo. Ajá. A la vida y a Cristo, porque entendí de hecho que Cristo es la vida. Sí, esa es la realidad. Entendí que Él estaba conmigo y que Él no me iba a dejar, la verdad. Que a pesar de que la voz es negativa, que a pesar de que los comentarios negativos, que a pesar de que la realidad golpeaba muy fuerte, yo podía salir adelante con la ayuda de Él, porque solamente Él estaba en ese momento. Es tan importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta de esto que está diciendo Leandro, porque muchas veces tenemos tanto encima de nosotros problemas y cosas que quizás no vemos una esperanza o no sabemos cómo salir o nos hacemos un rollo, pero sabemos como cristianos o como conocedores dónde está la respuesta. Llegando a eso, sabemos. Yo creo que todo el mundo sabe dónde está la respuesta. El problema es tomar la decisión. Para ir a donde está la respuesta. Así es. Y es lo que yo al inicio entendía. Yo sé que el Señor es la respuesta, pero no iba a donde estaba la respuesta. Hasta que sucedió lo que tenía que pasar. Porque no digo, que la vida, que... No, son propósitos de Dios. Claro. Porque la misma... Y ahí... Desde ese tiempo yo entendí de que en el libro, en mi vida, estaba el día que yo vine marcado, el día que yo nací, pero también había un día donde iba a partir de esta tierra. Claro. Y yo comprendí y entendí el texto que dice, del polvo somos y al polvo volveremos. Yo comprendí que el hombre está destinado a que muera una sola vez. Así es. Y tal vez las personas en ese momento, ¿por qué está haciendo así? Pero era lo que Dios me dio a mí. Así. Era lo que Dios me había hecho sentir. Entender que no era algo como que se perdió todo, entonces ya volvé. No, sino que aquí es donde yo demuestro que no estás solo. Así es. Aquí es donde yo demuestro que voy a estar contigo.
aquí es donde yo demuestro que verdaderamente estoy ahí. Entonces eso fue la más difícil, podríamos decir, aunque han habido muchas. Claro, muchas veces entre la familia, las amistades, que es lo muy, como nosotros en jóvenes, las amistades que te van a ver y decir, pero si vos eras, pero si vos, te doy tanto tiempo para que volvamos. Para que caigas. Sí. Y entonces, las situaciones siempre tienen que llegar, la verdad. Claro. Tienen que llegar para ver que si estoy capacitado en ese momento y para aprender algo también. Entonces las situaciones llegan por algo, pero esa fue la que más marcó mi vida. Y puedo decir que sané. Puedo decir que lo cuento, sí siento un poco, no llamarlo tristeza, sino recordar el momento, siento algo lindo, pero al mismo tiempo que ya pasó. Claro, somos humanos y somos de carne y hueso. Sí, entonces se tiene que sentir, yo creo, ¿verdad? Entonces, pero ha sido muy bueno el Señor en esa área y en todo, ¿verdad? Pero más en esa, Dios ha sido bueno conmigo. Entonces vamos a quedarnos, ¿verdad? Con esa parte de este poderoso testimonio que nos trae Leandro. Quiero que saludemos, Leandro, a los que están conectados por aquí. Bueno, veo que está hermana Carmen Gómez, Carolina, hermana Albita, Dios me las bendiga, hermana Scarlett, Chele Dávila dice. Hermano Leider, Dios le bendiga, hermano Leider. Por acá veo que está mi hermana Anaí, Dios te bendiga, negrita. Hermana Perla Lumbí, que es fiel, Leandro, es fiel, hermana Perla. Cristian, Dios te bendiga, Cristian. Bueno, hermano Leider está bien activado por acá. Nuestra hermana Nubia también está por aquí. Hermana Arlen, hermana Uelki, tu hermana la Angie, Paola. Hermano Ignacio dice, Dios le bendiga, hermano Ignacio. Tenemos a nuestra hermana Rosa Villagra, que el Señor le bendiga. Hermana Yajaira, amén, que el Señor les bendiga a todos los que tal vez no me aparecen por aquí, que yo sé que por ahí están. Por acá está hermana Marta Martínez, yo creo que es su hija, sí, hermana. La Martita. Que Dios le bendiga. Está Alba Luz Mesa. Está Marlon Herrera, Yadir Otero. Le saludamos y le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Está mi tía Dalila Chavarría. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Y esta hermana Sandra García también conectada y viéndonos. Esos son los que nos salen. Pues así es, que el Señor me los bendiga muchísimo. Vamos a hacer una pausa, vamos a dejar un tema muy bonito. Por acá me están diciendo en controles que van a poner ellos un tema por ahí, pero no se desconecte, no se vaya, que viene algo muy importante que Leandro nos quiere contar. No se vaya, ¿oyeron? Si nos dejan un amén para saludarlos por ahí, para saber que están conectados, porque a veces Facebook no nos deja ver, ¿verdad? Sí. En realidad quién está por ahí, pero sería muy importante de que nos deje un amén, un gloria a Dios, y por ahí los vamos a saludar. ¿Están listos para regresar a la casa del Padre? ¡Vamos, levántate! Escogido por ti, marcado, yo vivo para ti.
Bueno, me alegra que por acá sigan con nosotros. Qué bendición, la verdad. Gloria a Dios. Qué bendición que sigan con nosotros, ¿verdad? En este testimonio poderoso que hermano Leandro nos está dejando. Gloria a Dios. Bueno, voy a seguir saludando porque se están conectando más. Por acá veo a hermano Daniel Obando y por acá también está Azul Celeste, dice. ¿Tenés más por ahí, Leandro, no? Eliezer Morán. Eliezer, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, así es. Entonces, Leandro, vamos a seguir platicando. Porque a mí me gusta platicar bastante. Y, Leandro, yo quiero saber, vos como un joven cristiano, conocedor, contame, Leandro, si en algún momento has tomado malas decisiones. Sí. A pesar de la trayectoria que he ido viendo en la mano de Dios, sí puedo decir que sí, tomé malas decisiones. ¿Puedes contarnos algo que vos sintás que vos digas, bueno, esto me pasó, o esto estoy pasando por esto? Bueno, después de tanto tiempo y después Dios me sanó y comenzó a usar mi vida de una manera muy, muy bonita. Comenzó a usar mi vida de una manera muy bonita y todo para la gloria de Él. La verdad es que yo me alegraba cuando Él hablaba a una persona o cuando en ocasiones orábamos y decía, estuvo bueno eso. Yo me alegraba dentro de mí y no con ganas de sentirme, que cuando yo oro, no, porque Dios lo da a uno y gloria a Dios por eso. Pero llegó un tiempo donde le bajé. Llegó un tiempo donde vino lo mismo que al inicio, de que si era el lugar que debería estar. Entonces, yo creo que comencé a poner un pie afuera para ver qué está pasando afuera, para ver qué hay afuera. O sea, yo estoy aquí adentro y yo vivo en lo mío adentro, pero ¿qué hay afuera? Eso fue lo que entró en mí. Y entonces puedo decir que esa fue la mala decisión que tomé. Yo recuerdo que con un amigo muy cercano a mí, orábamos, ayunábamos, y lo vamos a volver a hacer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero yo recuerdo que éramos metidos con Él y tomábamos serio las cosas de Dios. Llegó un momento donde cada quien por su lado, mientras va creciendo uno, y esa persona me dijo un día, ¿te acordás que hoy tenemos por lo que oramos un día? Y no voy a decir con lágrimas, con decepción dentro de mí dije, es cierto. Porque con esa persona oramos tan fuerte, ayunábamos, orábamos por los demás, visitábamos, yo recuerdo que visitábamos, y todo era muy lindo porque Dios nos respaldaba. Y gloria a Dios por eso. Pero hay una frase que dijo esa persona que marcó mi vida, que me marca en la mente y que yo pienso recordarla toda la vida para ser alguien agradecido para con Dios. Porque Él dice, después de tenerlo todo, por tener algo pequeño lo perdimos todo. Porque comprendimos los dos, que teniendo el mundo entero, si no tenemos a Jesús no tenemos nada. Podrías decir, bueno, como un joven, ¿verdad? Es importante eso. Vos decís, yo estaba aquí, pero yo como que quería ir a ver qué pasaba al otro lado. Y es importante porque como jóvenes, Leandro, el mundo los va a jalar, porque en el mundo hay de todo. Que todo es ficticio, que todo es pasajero, que todo es momentáneo, ¿verdad? Pero el mundo llama. Entonces vos sentiste quizás esa curiosidad por decir, ¿qué hay allá? Podría decir, Leandro, y esa es una pregunta que te quiero hacer. ¿Sentís que en algún momento perdiste vos el enfoque? Porque sabemos, ¿verdad?, que nosotros
tenemos un enfoque, De hecho que sí. una meta. Nuestra meta es Cristo, Sí, ¿verdad? Yo digo, el momento en que yo lo tenga cara a cara, esa es mi meta, ¿verdad? Dice, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y se me venía, ahora que se me viene lo del enfoque, se me venía un proverbio que dice, Proverbios 4:25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Vos sentiste, Leandro, que en algún momento perdiste el enfoque? Desde mi perspectiva, desde mi manera de pensar, yo pienso que desde el momento de querer ver qué es lo que hay afuera, ya perdiste el enfoque. Sí, porque ibas recto. Sí, todo Y iba vos bien. dijiste, yo quiero ir a ver aquí. Quiero saber qué es. Entonces, ahí fue donde cometí el error. Ahí fue Ajá. donde me dejé llevar por mis impulsos. Y dije, vamos a ver. Pero yo dije, sin dejar el pie que tengo adentro, sin dejarlo ir todo. Y ese es el error. Sí. Porque puedo decir que no perdí a Dios, porque Dios sigue conmigo. Y gracias por su misericordia a Él, ¿verdad? Pero puedo decir que perdí el tiempo. Y el tiempo es algo valioso, que Exactamente. no lo podemos recuperar. Exactamente, muy importante lo que decís, porque yo no vine muy joven, que digamos, a los pies del Señor. Pero ahora que yo estoy en este punto, yo me digo, si yo hubiera conocido antes, Y es lo que se menciona muy, si yo hubiera, si Sí, le hubiera dado mi juventud. exactamente. Pero bien lo dijiste vos, el tiempo de Dios es perfecto. Era este el momento y así tiene que ser, ¿verdad? Así es, la verdad es que, como les decía al inicio, es difícil hablar de uno. Y más cuando uno comete errores. Más cuando uno comete errores, porque hay pena, vergüenza de decir, yo hice esto, yo me equivoqué en esto. Y yo creo que muchas personas a veces, no sé si siempre, pero a veces pensamos de que ser hijo de Dios no te vas a equivocar. Y yo no sé quién me está escuchando y que lo pueda confirmar de que nos equivocamos. Claro. Jóvenes, adultos, no sé si intermedio, alto, yo no sé. En pero es que cualquier momento, sí. yo creo que el error es algo que nos va a enseñar, pero depende de cómo tomemos el error nosotros. Así es. Porque el error nos corrige. Dios usa el error para corregirnos, para hacernos saber que están malas cosas. Pero depende de que si yo quiero seguir en el error. Así es. Entonces, sí, perdí mi enfoque. Perdiste. Sí, tomé malas decisiones. Y sí me alejé del Señor. ¿Pensaste en algún momento, Leandro, que el mundo podía llenar algún vacío? La verdad es que en ese punto, en esa frase, el mundo va a llenar, tal vez así no, pero sí quería encontrar algo en el mundo que como que es diferente a lo que se habla, alcohol, droga y muchas cosas. Ajá. Diferente a eso, yo dije, ¿qué hay? Preguntas en la mente, quiero vivir algo. Pero la verdad es que me di cuenta que en el mundo, para los que son hijos de Dios, no hay nada. Y hace poco, no hace mucho, yo prediqué sobre eso. En el mundo solo hay migajas del banquete que el Señor da. Porque Dios nos ofrece tantas cosas. Pero así como nos ofrece, Él quiere algo de nosotros. Claro. Y el mundo no. El mundo es al revés. El mundo primero te da y después te quita todo. Sí. Y Dios no. Primero dame para ayudarte. Y es algo complicado, la verdad. Es que nos agarramos de este texto que dice, buscadme y el resto vendrá. Sí, porque buscando al Señor, la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios. Así es. Pero Y no es que porque yo amo a Dios voy a cometer errores No. por mi gusto, por mi gana y me va a ayudar a alguien. No. Porque tampoco es así. estás pecando Sí, deliberadamente. sí, y no se consciente, trata de eso. Claro. Entonces sí puedo aceptar que me equivoqué en mis decisiones y decisiones muy importantes. Claro, mira, Leandro, porque como joven vas a tener tentaciones. Problemas, cosas que quieren detenerse. Sí. Y
Y puedo mencionar esto así, más en el ámbito cuando ya era un poco conocido dentro de la iglesia y conocido afuera, porque afuera yo reconozco y doy gloria a Dios porque afuera yo me esforcé por dar el mejor testimonio que podía. Y yo al joven, a la muchacha, adulto, incluso llegó un momento hasta que un matrimonio yo llegué a hablarle de Cristo, cosas que yo en mi mente no alcanzaba eso. Claro. ¿Cómo yo voy a predicar? ¿Cómo yo voy a estar detrás de cámaras? ¿Cómo yo voy a estar en un altar? Jamás. Desde chiquito jamás se me imaginó eso. Y ahora hay deseos y metas que tengo en el Evangelio que me llenan estar donde hoy Dios me tiene. Claro, y eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque eso te mantiene enfocado. Sí. Son metas que vos te propones y te mantienen enfocado. Esto quiero y esto lo voy a lograr en el nombre de Jesús, decimos nosotros, ¿verdad? Así es. Y la verdad es que yo recuerdo que cuando ella me dijo, cuando Mana Karen me dijo, vamos con tu testimonio, yo me puse a reír. Yo podía hablar de mi infancia y profundizarme en mi infancia y en la trayectoria de mi vida sin haber enfatizado en el error. Sí. Pero yo creo que es necesario reconocer el error. Yo creo que muchos hablamos de que Dios me sacó, que estaba triste, Dios me sacó, que pasé un momento de depresión y Dios me sacó, y está bien, porque es lo que Dios hace, nos saca de la oscuridad. Pero pocos hablamos de que aun cuando cometemos errores Dios nos rescata. Aun cuando nos alejamos de Él, Dios nos rescata. Así es. Y es algo que pocos tocamos porque al ser humano, literalmente al ser humano no le gusta reconocer sus errores. Claro, y es que tenemos debilidades, Leandro. Tenemos... Y eso de debilidad está en todo. Lo que pasa es que el Señor en su palabra nos dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento a qué? A su palabra. Claro. Porque en la Biblia dice, en medio de las debilidades, mi poder se hace más fuerte. Claro. Eso es parafraseando, no dice así el texto, sí. Pero eso da a entender que en medio de la debilidad, Él nos hace más fuerte. Él se hace más poderoso. Porque en medio de la debilidad yo lo voy a buscar y Él se va a glorificar en esa debilidad. Y allí está el detalle. Cuando en el momento vos estás pasando por un proceso, tenés dos caminos. Esa es la verdad. O me debilito y me voy, o me agarro del Señor. Ahí está la respuesta. Ahí está la salida. Y eso es muy importante. Entender que no hay un tercer camino. O es uno o es otro. Claro, totalmente. O es uno o es otro. Y yo creo que ya vamos finalizando, ¿verdad? No quiero alargarme mucho, pero si podría decir cuál ha sido lo mejor que Dios ha hecho en mi vida, puedo decir que más grande que la salvación no hay nada. Pero algo que Dios impactó mi vida es saber que a pesar de mis errores y a pesar, podemos decir, porque muchos nos basamos en la fama, muchos nos basamos en lo que tenemos, posesiones, liderazgo, vanagloria, que este siempre ha sido un joven así. Nada de eso puede llenar lo que verdaderamente Jesús llena. Claro. La familia no me va a llenar. Mis amistades no me llenaron. Y perdón si voy a decir esto, pero un noviazgo no me llenó. Una muchacha no me llenó. Amigos cercanos no me llenaron. El dinero tampoco me llenó. No es que iba a abundar, pero no miraba algo. Estando entre el tumulto tampoco me llenó. Lo único que pudo llenarme se llama Jesucristo. Claro. Y es algo que jamás voy a olvidar. Y deseo en mi corazón, y en el nombre de Jesús lo voy a lograr, que no pienso volver atrás. Y me voy a adelantar un poco, aquel que está pasando por momentos difíciles. A eso iba a pedirte, que mandes un mensaje a aquel que pueda estar pasando por cualquier situación. Y aunque no esté en los caminos, es importante. ¿Sabes? Yo sufrí en silencio. Yo lloré en los secretos, solo yo y Dios. Y en ese momento comprendí que nada iba a llenar lo mío.
me acerqué a Jesús aún con tantos errores y Él me dijo, yo tengo algo para ti. Entonces yo quiero decir a todos los jóvenes e incluso adultos, porque a veces como adultos buscamos segundas opciones y no hay, la única opción es Cristo Jesús. Jesús está dispuesto a hacer cosas grandes en nosotros. Amén. Pero no debemos de rendirnos. Si pensamos voltear a ver atrás, no hay nada atrás. En el mundo no hay nada para los jóvenes. En el mundo no hay nada para las mujeres. En el mundo no hay nada para el hombre. En el mundo no hay nada para los niños. Porque lo que está en el mundo se va, pero lo que está en Cristo permanece. Mi consejo, mi reflexión, mis palabras de ánimo son: aún por lo que tú te encuentres pasando, sigue avanzando y confía en el Señor, porque Él no te va a dejar solo y nunca te va a desamparar, porque sus palabras son verdaderas y Él las cumple en aquellos que la creen. Si tú estás depresión, ansiedad, que es lo que más se menciona, déjame decirte que hay alguien que puede sacarle deuda, Dios puede sacarlo, problemas matrimoniales, Dios puede sacarlo. Solo es venir a Él y ser sincero, porque comprendí que sinceridad, si uno no tiene esa palabra, sinceridad, no puede avanzar. Amén, amén. Y yo creo que mejor, ¿verdad? No pudiste haberlo dicho, Leandro. Y con ese hermoso mensaje que hermano Leandro nos está dejando, yo creo que no hay otra salida, ¿verdad? Es Cristo amén. Nuestra salida. Amén, amén. Él es nuestra esperanza. Estemos o no en Cristo, es nuestra esperanza. Pero si aún no conoces del Señor, si estás pasando por este proceso, yo voy a animarte a que le busques. Es una sola decisión amén. Que va a cambiar por completo tu vida. Amén, amén. Quizás no necesitas ir donde alguien y decirle, yo quiero aceptar al Señor. Sí, es bueno que lo hagas, que te acerques, que te congregues, pero puedes hacerlo solito en tu habitación, decirle, Señor, yo ya no puedo. Dijo Leandro, yo lloré amargamente y ahí fue donde yo sentí que toqué fondo, pude decirlo así. Entonces, puedes tener ese acercamiento, vos puedes decir, yo no soy digno, pero si te acercas de esa manera, humilde, humillada, el Señor te va a escuchar. Amén. Y Él se va a encargar de limpiarte, de darte esa identidad, de darte un enfoque en tu vida. Así que con ese mensaje, Leandro, te agradezco. Muchísimas gracias porque te animaste. Gracias a Dios, la verdad, por el privilegio. Y gracias a usted, hermana Karen, que yo creo que es diferente predicar a que hablar de mí. Sí. Y entonces yo por eso estaba un poco, sí o no. Muy inseguro porque yo sé lo que Dios ha hecho, pero entre pena y sí, pero lo logramos, gracias a Dios. Y pues Dios ha sido bueno. Gracias por este privilegio y por esta oportunidad que me ha permitido estar aquí acompañándole. Yo te agradezco, ¿verdad? Porque nos dijiste que sí. Y quiero invitar, por supuesto, a los demás hermanos que así como Emily, así como Leandro, dijeron, sí voy. Yo les animo, ¿verdad? A que se animen también a venir a testificar porque ya lo dijimos, no nos podemos quedar callados. Amén. El Señor ha sido realmente bueno y no nos podemos quedar callados. Amén. Pero antes de irnos, Leandro, yo quiero leerte un mensaje que te han dejado por aquí. Dice hermana Albita, Dios te bendiga, Lean. Gracias por tus palabras de fortaleza que me diste cuando estuve pasando uno de los peores momentos de mi vida. Que Dios te siga usando en gran manera. Gloria a Dios y amén. Que Dios... Y bueno, ya desde ya sabemos que hermana Albita pronto la vamos a tener aquí dando su testimonio. Ella me dijo, hermana, yo necesito 3 horas para testificar. Yo le dije, no se preocupe que lo vamos a resumir. Así que saludamos a todos, hermana Diana, hermana Rebeca, que el Señor les bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Ya saben, nuestra cita el próximo sábado a la misma hora, 4 de la tarde. Tuvimos a nuestro hermano Leandro, ¿verdad? Su amiga, su hermana Karen Figueroa les saluda. Les bendecimos. Amén. Y que sea hasta la próxima. Bendiciones. Hemos presentado Jóvenes en Acción. Escúchanos todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.